acá me olvidé de grabar. Ahí está. Entonces, como le decía, monitores, siempre vamos a tener monitores enfrente, siempre vamos a tener para cualquier ámbito hoy en día monitores enfrente, pero van a entender que los monitores para el diagnóstico médico son diferentes. ¿Tá? Diferentes en determinadas características, que de eso se trata el teórico de hoy. Hablar de qué es lo que diferencia a los monitores de los monitores de grado médico de los monitores comunes. ¿Tá? Principalmente ese es el objetivo de esta clase. Igualmente vamos a tomar, eh, estoy leyendo un cartelito que me está saltando acá del Zoom, por eso a veces ven como que hago un parate. No sé por qué me sale un cartelito ahí en el medio justo de la presentación. Bien, les decía que vamos a hablar un poquito de los monitores en general para diferenciarlo del resto. ¿Tá? En radiología y en diagnóstico por imagen o en el examen de imágenes médicas, así sea en una sala o en el consultorio de algún médico, se utilizan justamente para visualizar no solamente las imágenes, sino que las herramientas que podemos tener para gestionar esta imagen. ¿Ah? Las imágenes, vamos a ver que las imágenes de tipo digital, que la vemos con monitor hasta ahora, habíamos visto todo lo analógico, que eran con sistema película pantalla. Las películas prácticamente lo que hacíamos era colocarla frente a un negatoscopio y visualizarla de esa manera. Ya pasamos un poquito a lo digital cuando empezamos a hablar un poquito de arco en C, ¿ah? Y vamos a ver que ahí empezamos a usar monitores. Que los primeros arcos en C eran monitores de CRT, monitores de tubo, de rayos catódicos, ¿ah? Que después fueron a pasar a monitores de cristal líquido y monitores planos. ¿Ah? Hoy en día está ampliamente distribuido los monitores tipos planos en todas las modalidades, tomografía, resonancia, obviamente, y en radiología también, y en mamografía también, al tener monitores en las digitalizadoras de CR, las digitalizadoras de eh, eh, pantalla radioluminiscente con memoria, si alguna vez fueron algún práctico, pasaron por el clínicas o pasaron por alguna otra institución, van a ver que todas tienen digitalizadores y utilizan monitores para la visualización de esas radiografías que se realizan. ¿Tá? Y ni que hablar en los centros de angiografía, los centros o los lugares, por ejemplo, en el bloque quirúrgico donde usamos ARCONC. Básicamente hay de tres tipos, hay más, hay más. Hoy en día van a ver que existen mucho más, dependiendo de cómo son construidos y la infraestructura del propio monitor. Bueno, pero nosotros vamos simplemente a redondear tres que pueden encontrar por ahí y que son los que sabemos que están distribuidos en las modalidades. Obviamente los RT son los más viejos, que ya casi no se usan, son monitores de rayos catódicos de tubo. Después tuvieron los LCD y los LED. ¿Ah? Discúlpame, Sí, tengo una curiosidad. sí. La matriz que ustedes utilizan, o sea, el píxel que ustedes utilizan, es Vos mediante, sos de radioterapia, no, de imagen. no, soy de radioisótopo, Perdón, de radioisótopo. Bien, sí. Eh, la matriz que ustedes utilizan vendría a ser chasis. bien. A ver, nosotros, si por matriz de imagen te referís a la matriz de tanto los píxeles de altura por ancho, Sí, eh, se va a corresponder esa matriz a la superficie leída. Por ejemplo, si nosotros tenemos en digital, nosotros lo que tenemos, lo más básico en digital, es un chasis
¿tá? Que ustedes le dicen chasis, pero adentro lo que van a tener es una pantalla radioluminiscente con memoria que le decimos nosotros. Básicamente es un sustrato de soporte en el cual encima se le coloca la IP, que se le llama la unidad funcional, que simplemente es un fósforo que se coloca por encima, se esparce de forma homogénea con un determinado espesor y características, que eso vamos a ver en SPI2, donde lo que hace es, al recibir fotones X, electrones de valencia que están en esa capa de fósforo, cambian su posición, ¿tá? Para luego, por medio de una lectura con un equipo especial, que es la digitalizadora, emitir luz al ser estimulado con un láser que tiene esta digitalizadora. La digitalizadora lo que hace es un barrido, ¿tá? De lado a lado, de arriba a abajo, de esta IP, de este fósforo homogéneamente colocado sobre ese soporte que puede ser metálico o de cartón, y eso hace que los electrones vuelvan a su estado de estabilidad. Esta vuelta de esos electrones a estado de estabilidad hacen que emita un fotón de luz. Este fotón de luz es captado por un fotomultiplicador, por esa misma máquina, esa digitalizadora, ¿tá? Por medio de unos cristales y espejos, demás, que focalizan esa emisión lumínica hacia un fotomultiplicador, que simplemente es un tubo que capta la señal lumínica, la transforma en electrones y luego amplifica esa señal en electrones para tener una señal alta. Y esa señal, que básicamente es una señal analógica, porque estamos hablando de, son amplitudes, ¿tá? De intensidad de electrones que llegan al final de ese receptor fotomultiplicador, va a ser convertido en digital, por un conversor análogo digital. ¿Tá? Lo que se hace es, se lee toda la señal analógica captada, ¿tá? De la emisión lumínica captada, y luego se la reparte en pedacitos. ¿Tá? Se hace una cuantificación y un muestreo de la señal para luego digitalizarla, ¿tá? Darle un número específico a esa amplitud de señal que va a corresponder a un nivel de gris. Esos pedacitos, cada pedacito de esa cuantificación y ese muestreo que se hace, que eso lo vamos a ver en CPI2, es es convertir toda esa superficie que fue leída, que fue digitalizada, en píxeles, en cuadraditos. ¿Tá? Y ahí se forma la matriz. Las matrices ya están preestablecidas, es decir, nosotros tenemos el ancho de muestreo, está ya preestablecido dependiendo de la modalidad. No es misma la matriz que se utiliza para el tomógrafo que la matriz que se utiliza para radiología digital. ¿Tá? O para resonancia. Entonces, los tipos de muestreo que se hacen dependen de la modalidad. Pero todo se hace lo mismo. Se hace un muestreo, una cuantificación, una digitalización al final, ¿tá? Con un conversor análogo digital. ¿Tá? Básicamente es eso. Eh, sí, el chasis prácticamente va a corresponderse a una matriz digital. ¿Qué pasa con los paneles planos? Los paneles planos son receptores digitales, que lo que tiene es simplemente una matriz electrónica. ¿Tá? Y la matriz electrónica está repartida en muchos cuadraditos muy pequeños que se corresponden a los píxeles. Esos cuadraditos son básicamente capacitores e interruptores, ¿tá? Transitores, que captan una determinada señal en ese cuadradito y van a dar una señal correspondiente a la cantidad de señal que le llega a ese cuadradito. Y ahí tenemos la intensidad de la señal en ese punto. Y esto prácticamente está totalmente distribuido en toda la superficie de ese panel plano. En criollo, básicamente lo que tenemos es que en los paneles planos la matriz está limitada también por el tamaño de ese cuadradito. Cuanto más chiquito podamos hacer electrónicamente ese cuadradito, ese capacitor con ese transitor, más pequeña podemos hacer las matrices y más grandes las matrices, porque tenemos una gama de pixelado mucho más amplia. No sé si me fui por las ramas o te pude responder lo que me preguntabas, pero en cierta forma sí, es la matriz. No es que es la matriz física, sino que en realidad nosotros tenemos una superficie homogénea que luego es cuantificada y digitalizada para que se convierta en una matriz de imagen, en píxeles.
Bien. Bueno, sí, no, entendí, sí. Vale, Eh, ¿Qué espero te que te iba a haya decir? ayudado y no te haya entreverado, pero prácticamente te di a grosso modo un par de clases de SPI2. Esto Sí, un después lo poquito. vamos a desarrollar más y vamos a verlo más cuando empecemos a hablar de imagen digital. ¿Tá? Ah, otra cosa, Dígame. cuando vos agarrás y hablas de resolución de contraste, Ujú. hablas sobre esto era un poco también lo que se habló eh, en, en calidad de imagen, pero eh, es, es la escala de grises que vos elegís eh, para representar, o sea, la imagen para diferenciar estructuras. Y la resolución Perfecto. espacial Sí, vendría a ser como, o sea, como la totalidad, ¿no? claro. ¿Qué pasa? La resolución espacial está basada mucho en digital. Si lo hablas en digital con una matriz digital, la resolución espacial obviamente está dependiendo mucho de la matriz. Si nosotros tenemos una matriz mucho más amplia de 2000, o en vez de ser de 1024, tenemos de 2000, vamos a tener una matriz más grande con mayor cantidad de píxeles y por eso eso es casi directamente proporcional a la resolución espacial, o vamos a tener mejor resolución espacial. La resolución espacial es cuán detallado es la imagen. Cuanto mayor detalle tenemos en la imagen, mejor es decir, que un punto esté bien representado por un punto y una línea por una línea. Eso es resolución espacial. Resolución de contraste, como decías vos, es qué tanta gama o qué tan ancha es mi gama de grises. Es decir, puede ser muy acotada, muy amplia, y con eso es la resolución de contraste que tenemos. Podemos interpretarlo de esa manera. También podemos interpretarlo como el cambio abrupto del blanco al negro, el cuán diferente o cuánta diferencia tenemos entre dos estructuras con la misma densidad que están muy cercanas entre sí, si podemos diferenciarlas bien. Si ya no la podemos diferenciar bien porque están un poquito difuminadas esas estructuras entre sí y no se notan las diferencias, es porque la resolución de contraste es menor. Ahora, si está bien realzado los bordes de esas estructuras y se nota la diferencia por más cercana que estén entre sí, tenemos buena resolución de contraste. No sé si te quedó claro con esos ejemplos. Sí. Ahora, lo otro que me quiero sacar duda, porque me entrevera un poco en cuanto a concepto, Ujú. es la hipo y la hiperdensidad. O sea, cuando uno, o sea, tiene alto contraste, o sea, ¿en qué se equivale cuando vos decís que tiene alto contraste cuando es hiperdenso o cuando es hipodenso? Que a No, su vez tiene se equivalencia porque refiere, son dos cosas diferentes. porque vos sabés que me entrevera un poquito eso. No te preocupes. Si vos ves una placa que está muy negra, es porque está muy hiperdensa. ¿Está? Se le llama hiperdensidad. En radiología convencional, nosotros cuando nos pasábamos de técnica, cuando dábamos, porque acuérdense que nosotros en radiología o teníamos lo convencional con películas pantalla, con lo que veíamos ahora, o digital con lo que vamos a ver después. Nosotros lo analógico resulta de que nosotros teníamos un rango de exposición muy acotado. O sea, ¿te acordás la curva? Bueno, vos no viste lo de la curva característica, pero si los muchachos de imagenología se acuerdan, lo de curva característica, veíamos que teníamos un rango muy cortito para nosotros poder invocarle a una placa con la técnica. Es decir, nosotros tenemos kilovoltaje y miliamper, que son dos cosas que nosotros tenemos para dar o más energía a los fotones, energía y cantidad, o más cantidad de fotones a esa estructura que tenemos que irradiar y que salga impresa en un receptor. ¿Tá? Si nosotros le damos demasiado técnica, las estructuras que tienen determinada densidad, no las íbamos a ver porque dábamos o demasiada energía o demasiada cantidad de fotones y no había la absorción correspondiente
por esa estructura, o era demasiado fina la estructura, y entonces básicamente lo que le decíamos la quemábamos, la atravesábamos. Lo veíamos, por ejemplo, cuando tenemos una estructura ósea y no veíamos partes blandas, ¿ah? O por lo menos la silueta de las partes blandas. ¿Ah? O por ejemplo en el pulmón, hacer una placa de tórax y que el campo pulmonar quede muy negro, apenas se vean las costillas, y la trama no tenemos trama porque la atravesamos. Y vemos columna, en realidad. Vemos columna muy claramente y está recontraexpuesta. Cuando está muy sobreexpuesta, es, por ejemplo, es un ejemplo básico de lo que es hiperdensidad. Cuando contrario a la hipodensidad, cuando nosotros no damos la suficiente técnica, o los parámetros, los otros parámetros que jugamos a la hora de hacer una placa, son, por ejemplo, la distancia, o yo qué sé, no sé, el espesor del paciente, ¿tá? Cuando no ajustamos bien esas cosas, puede que también quedemos falto de técnica, falta de carga fotónica al paciente, entonces llega menos al receptor. Entonces lo que vamos a ver es muy blanquecina la imagen, muy como en una niebla a la imagen, porque prácticamente la técnica que dimos es tan baja que no supimos pintar a esa imagen. ¿Ah? Eso es hipodensidad. Para nosotros, densidad mayor o densidad menor en una placa es cuando está más negra o menos negra. Es cuando le llega más al receptor o llega menos al receptor. Es decir, cuando está más negra en una placa, en una película, es porque llegó demasiados fotones al receptor. ¿Ah? Con mucha energía o más cantidad. Entonces, en lo digital no pasa tanto eso, porque en digital el rango de exposición es mucho más amplio, nosotros podemos dar más técnica y no nos damos cuenta de si realmente caímos en sobreexposición, entonces no nos damos cuenta en la hiperdensidad. Solamente nos vamos a dar cuenta con un parámetro que tenemos en digital que se llama índice de exposición, ¿tá? Que nos da el equipo. Pero es simplemente un parámetro para guiarnos, no nos va a decir exactamente si va a estar sobreexpuesta o subexpuesta. ¿Ah? Si está subexpuesta, prácticamente en digital nosotros lo que vamos a ver es una imagen ruidosa, generalmente es eso, con ruido, porque le falta señal, le falta carga fotónica al receptor, entonces lo vamos a ver en hipodensidad en ese sentido. La hiperdensidad y la hipodensidad lo vemos solamente en las imágenes con radiología convencional, con sistemas películas pantallas como los vimos hasta ahora. No sé si pude sacarte la duda. Sí, Contrario al contraste. Contraste es otra cosa. Contraste es que vos veas mejor realzados los bordes de las estructuras densas, ¿ah? Mejor marcados las estructuras densas, que son obviamente todo lo que es hueso. ¿Ah? Obviamente que hay muchas más dentro de las partes blandas, más, con mayores densidades y menores densidades, obviamente. En el abdomen, el hígado y los riñones, la silueta de ellos se tienen que ver con mejor detalle, ¿ah? Si la técnica es correcta. ¿Ah? La silueta, por ejemplo, porque tiene su densidad, pero no es la misma que la del hueso. Si nosotros tenemos un borde de una columna que está no muy bien marcado, estamos diciendo que esto tiene menor contraste. ¿Ah? Por eso hay técnicas, por ejemplo, el de colimar, que nosotros hacemos, colimamos a la estructura que estamos haciendo para, por ejemplo, mejorar el contraste. gracias, profesor. ¿Quedó claro más o menos ahí? ¿Entendiste? Pues es difícil cuando no venía de imágenes, ese es el tema. Sí, sí, entendí, profesor. Gracias. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra duda? No, profe. Perfecto. Bien, entonces, monitores, seguimos ahora con monitores. Monitores los hay y de muchos tipos, comunes, de previsualización, de diagnóstico. Monitores comunes son los de la computadora que están en las salas, no sé, en los consultorios de los médicos. Son monitores como el que podemos tener en casa,
Después tenemos monitores de previsualización, son los monitores que pueden tener ciertas características más cercanas a los monitores diagnósticos en cuanto a la carga de luz que emite, la resolución de contraste que tiene, por ejemplo, y demás. Y después tenemos los diagnósticos que son única y pura exclusivamente para diagnóstico y visualización con alta definición y alto contraste. ¿Ah? Los monitores de CRT son los clásicos monitores de rayos catódicos que utilizan básicamente un haz de fotones que son básicamente guiados, ¿ah?, por una especie de lentillas electrostáticas, básicamente son unas bobinas electrostáticas que tenemos acá, y con esto hacen un barrido a través de toda una pantalla de fósforo que está distal a donde salen estos electrones. ¿Ah? Utiliza un tubo de rayos catódico que lanza hace de electrones hacia la pantalla, del cual tiene zonas sensibles fosforescentes, píxeles, y cuando los electrones impactan, emiten pulsos de luz. Para pantallas monocromáticas simplemente es un cañón de simplemente un único cañón, porque simplemente tenemos un único haz de luz. Si ilumina, ilumina, y si no ilumina, no ilumina. Básicamente eso, diferente a cuando tenemos monitores de color que tiene que tener más de un cañón de luz. ¿Ah? Mientras que los monitores de color, que integran tres cañones, cada uno con controla un color, rojo, verde y azul. Y por eso a este sistema se le conoce como sistema RGB por justamente las siglas en inglés de los colores rojo, verde y azul. ¿Ah? Y bueno, también la diferencia entre los monocromáticos que se utilizan mucho en los RT que se utilizaban en diagnóstico, que eran monocromáticos en blanco y negro. Acá lo que teníamos en la parte anterior, en la pantalla, lo que veíamos nosotros era básicamente fósforo para tres colores que se distribuían en tríadas. Y bueno, dando mayor o menor cantidad de carga fotónica a esta tríada, la combinación entre los tres daba un determinado color en ese píxel. No sé si lo expliqué bien. ¿Ah? Aquí tenemos un corte sagital de un tubo de CRT, donde tenemos, a color, obviamente, donde tenemos los cañones, básicamente son generadores de electrones, donde son acelerados con una diferencia potencial. Esto es un tubo, aquí está el vacío, y luego pasan por estas bobinas de flexión que producen justamente el barrido del haz con una determinada frecuencia hacia la parte anterior de ese tubo de rayo catódico donde tenemos los fósforos en tríadas para los tres colores, ¿ah? Que básicamente lo que tenemos a su vez por delante del fósforo es como una rejilla de apertura que básicamente encierra la tríada en un único punto para que se note como que es un píxel. Si nosotros en un tubo de CRT podíamos acercarnos lo suficiente, o a veces con una lupa, podíamos llegar a ver esa tríada de tres colores encerrada en esa rejillita, donde teníamos los tres ahí. Y bueno, lo que se hacía la combinación para que en ese punto saliera un determinado color es variar la intensidad de electrones que se le daba a cada uno de esos fósforos que estaba en esa tríada. Y la combinación en ese punto daba un determinado color. Y a su vez, eso iba variando de punto a punto, en toda la grilla del fósforo. Y a su vez, eso se lo hacía con un barrido a una determinada frecuencia. Así que ese cambio minúsculo es muy rápido, sucedía muy rápido, entonces nosotros teníamos imágenes con un alto grado de refresco que nosotros lo evidenciamos como una imagen continua, pero en realidad era un barrido constante con un cambio de intensidad de electrones que se sucedían casi en nanosegundos, menos todavía, en tiempos muy, muy cortitos, para que en ese puntito, en esa rejillita de muy pequeño tamaño, de
0,81 milímetros, se viera un determinado color en un punto. ¿Ah? Bien, básicamente entonces ese recorrido lo hacía entre 56 hasta 120 veces por segundo, básicamente en ciclos por segundo, se le llamaba esto, obviamente se medía en hercios, la frecuencia de oscilación. ¿Ah? Y bien, nada, estoy leyendo a ver si me faltó algo, pero lo que le dije básicamente en criollo es lo que está ahí anotado para no perder tiempo. Luego lo que se vino en el avance de la tecnología de monitores es los monitores LCD, que son pantallas de cristal líquido de matriz activa, por eso se llama LCD, y son pantallas de cristal líquido de materia activa, pero siempre filtradas, es decir, tenían dos capas polarizadas, una por detrás, otra por delante, y lo que daba la luz era una eh, fuente luminosa fluorescente ubicada en la parte posterior. Básicamente era una lámpara, el LCD tenía una lámpara que cubría toda la parte posterior del monitor, que daba la luz, y que esa luz era distorsionada de tal manera para que pasara mayor o menor cantidad de luz eh, por esos filtros que se colocaban. Yo creo que existe, esperen que yo los voy a mostrar, una animación justamente sobre eso. Creo que lo tengo. ¿Dónde era? Me olvidé de abrirla previo. ¿Mm? Bueno, no sé. Lo tenía en algún punto acá. Déjenme que les quiero mostrar una cosita. Perfecto. Creo que acá está. Bien. A ver, déjenme compartir la página. Voy a volver a cargar. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Sí, es una página web donde más o menos nos va a mostrar un monitor de cristal líquido con su matriz. Si vamos a lo más chiquito de cada unidad funcional de la matriz, para uno que no sea monocromático, sino que es para uno que tenga los tres colores básico, vamos a ver que tiene varias capas. Una capa posterior, básicamente esto es la luz, que no está polarizada, en los LCD. Básicamente lo que tenía es una fuente de luz fija, es una especie de tubo de neón posterior. Después lo que venía era un polarizado para que esa luz, que no tenía polarización, se polarizara y solamente tuviera un único sentido, ¿tá? Sin distorsión. Luego un sustrato, un acrílico, ¿tá? Que sostenía todo, es decir, teníamos la lámpara, el polarizado y un cristal pegado. Y luego tenemos una especie de láminas antes y después de lo que es la matriz orgánica que genera toda la magia. ¿Ah? Es una especie de polarizado, no, perdón, un polímero, ¿no? Una proteína sintética con la capacidad de poder distorsionar la luz y generar que este haz polarizado cambie su dirección para que llegue más o menos luz
a el sustrato que está por delante, que básicamente va a dar el color exacto en esa pequeña unidad de píxel. ¿Está? Entonces, ¿cómo es que se genera el cambio de ese cristal líquido? En realidad, por eso le dicen cristal líquido, porque parece un cristal, pero tiene característica de líquido porque es flexible, tiene la posibilidad de poder distorsionar la luz, pero es porque cambia su conformación molecular. ¿Cómo lo hace? Por medio de carga, que se le aplica una diferencia potencial entre esta lámina y esta lámina de acá. Cuanto mayor o menor la carga que se aplica, es mayor o el menor es el cambio, la distorsión en la luz que ya está polarizada gracias a este polarizado que tiene antes, previo. ¿Está? Entonces, después del el otro polo que genera el cambio en el polímero, tenemos eh, esto, que son los filtros de color. ¿Ah? Luego tenemos otro cristal, otro sustrato y eh, otro polarizado. ¿Ah? Entonces, si, a ver si me deja esto. Aquí tenemos. Si ustedes lo ven, ¿ah? Esto que ven acá es el color resultante. Si yo doy 0 voltaje, ¿ah? Entre estos extremos, este electrodo y este electrodo que está acá, la luz tiene un único sentido y sigue pasando, pero no se va a visualizar porque aquí, como les dije, tiene otro polarizado, que es totalmente a 90 grados del anterior. Entonces, solamente por ahí tiene que pasar una luz con una determinada inclinación. ¿Ah? Si yo le doy un poquito más de voltaje, ¿ah? Comienza a pasar un poquito de luz, como ven, es muy finita la cantidad de rojo. Vamos a sacarle el voltaje a los otros dos. Supongamos que solamente estoy jugando con el voltaje entre este y este color. Es decir, el electrodo que está entre este y este. Si le doy un poquito de voltaje, ¿vieron cómo que empieza a cambiar acá? Cada vez más rojo, porque cada vez pasa más luz por el rojo y por ende se va a ver cada vez más rojo. Si no pasa nada de luz, es negro, no hay luz. Acuérdense que es luz blanca, filtro, ¿dejo pasar esa luz o no dejo pasar esa luz? Entonces tengo más rojo. Si le doy todo el voltaje, deja pasar toda la luz roja. Toda la luz que viene polarizada de tal manera, se distorsiona la luz por el voltaje que le estoy dando y dejo pasar la luz con esa dirección por medio de este filtro y obtengo el rojo. Si le saco todo el voltaje y le doy más voltaje al del medio, voy a tener cada vez más verde, ¿verdad? Y así pasa lo mismo con el azul. ¿Y vieron cómo cambia la conformación del polímero? Y deja pasar más o menos luz. Ahora, ¿cuál es el jeito de esto? Es dar un voltaje combinado para los tres filtros, en el caso de los monitores de color. ¿Está? Y dan combinaciones de todos los colores en base a cuánto doy más de uno o menos de otro. ¿Entendieron hasta ahí? En los monitores monocromáticos esto es más fácil aún, porque solamente tenemos un filtro que da o blanco o nada. Entonces, o doy más luz o menos luz. ¿Ah? Simplemente eso. Pero si tenemos monitores que también dan colores, lo que vamos a tener es este tipo de tecnología. ¿Ah? ¿Entendieron ahí? Si ustedes quieren, yo les paso el links. Ay, déjenme copiarlo. Dios, por Dios. Ahí va. Se los paso en el chat el links y ustedes en su casa juegan. ¿Ah? Y ven cómo es esto. Bien. ¿Entendieron hasta acá? Y esto lo hace con cada píxel de toda la matriz de ese monitor. ¿Ah? Bien. ¿Entendieron o no entendieron hasta acá?
Sí, se entendió bastante. ¿Qué pasa ahora? Acá está el videito, cualquier cosa en la presentación está el video, yo exactamente lo mismo hice que acabo de hacer ahora en la página, lo hice yo en un video y se los puse, aquí está la explicación. Igual ustedes pueden ahora con links ir a la página y ver bien cómo es que funciona todo esto. ¿Cuál es la diferencia con los monitores LED? Lo único que va a cambiar es que el backlight es diferente. Es un monitor que utiliza tecnología LED para dar la luz que necesitamos para el monitor. La única diferencia. ¿Qué cambió ahora? De que ya no se utilizan más lámparas. ¿Tá? Ya no se utilizan más monitores. Ahora sí hay cambios en los monitores, eso que usted, OLED, AMOLED y demás, son tecnologías totalmente diferentes a esto que le estoy mostrando yo. Son tecnologías donde directamente, en vez de tener una matriz de fósforo que tenemos que iluminar y dar un determinado color, o más de uno o menos de otro, lo que yo tengo básicamente es un LED. Es un LED muy pequeño que va a tener un determinado color en algunas tecnologías, ¿tá? Donde simplemente es el LED de un determinado color y con más carga o menos carga ese LED va a generar una combinación, porque es tan pequeño, es tan chiquito, tan miniaturizado, que la combinación de las tres es la combinación de cuánta carga que le llega a cada uno de los LED. Y eso da el color en ese punto. Y los OLED básicamente son otra tecnología mejor aún, por eso se utiliza para poder proyectar imágenes en 2K, en 4K, hasta en mayor resolución, porque dan imágenes casi reales, donde la miniaturización es tal y la tecnología LED es tal que las imágenes son mucho más parecidas a lo real. Es más, creo que están más mejorada que lo real, diría yo. ¿Ah? Bien, ahora, monitores estándar versus médicos versus los de grado médico. Son varias las diferencias y vamos a ir viendo una por una cada una de ellas. Eh, Primero hay que establecer el uso en el que se le va a dar. ¿Ah? Eh, Pueden ser monitores que son parte del equipo, monitores que son parte de la modalidad, pueden ser monitores de diagnóstico o monitores simplemente para la revisión de una imagen, que pueden ser los más comunes. Los dos primeros tienen que ser de buena calidad por sí, porque son para imágenes médicas y tienen que aparecer básicamente a tener un acetato en la mano, ¿tá? Ampliado, ¿tá? Con esa misma calidad. En la última no es tan necesario porque son monitores más comunes. ¿Cuáles son los parámetros importantes para un monitor de grado médico? Y bueno, el tamaño, la resolución, la luminancia, la LUT o curva GSF también y el contraste. ¿Está? Bueno, como ya les dije, los monitores tienen una norma que las clasifica y habla de justamente todas estas características, ¿tá? Y cómo influyen cada una de estas características para determinar que este es un monitor de grado médico de manera correcta. Y bueno, con respecto al tamaño, si nos referimos a eso, más o menos no pueden ser más de 22 pulgadas, ya serían demasiado grandes y tendríamos que verlos de mucha más distancia. Más o menos tenemos que tener una distancia acorde de unas 18 pulgadas de distancia entre el monitor y la cabeza del que examina para decir, bueno, no nos cansamos utilizándolo ni nada por el estilo. ¿Tá? Resoluciones, obviamente con la mayor calidad posible en cuestión de resolución, la más alta posible, pero obviamente ajustada a la matriz de la modalidad en la que estamos viendo. Luminancia, bueno, la luminancia es un parámetro que define la densidad angular y superficial del flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. ¿Tá? Básicamente es la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada. Es decir, es
la cantidad de luz que emite una superficie por metro cuadrado. ¿Tá? O, en otras palabras, candelas sobre metro cuadrado. ¿Tá? Se mide en eso, en candelas sobre metro cuadrado. Las candelas es la intensidad lumínica. ¿Tá? Bueno, cantidad de monitores que vamos a utilizar dependiendo de la modalidad puede variar, obviamente. En resonancia generalmente es 1, en tomografía son 2, después tenemos otros equipos como telecomandados y demás, arco en C que son 2, telecomandados son 2, radiología convencional es uno solo, en mamografía se usa el mismo digitalizador, así que es uno solo, y así podemos distinguirlo. Las matrices, 512 para los tomógrafos y resonadores, básicamente son las mismas, 512, hay muy pocos de 1024. Básicamente las resoluciones para radiología convencional y mamografía son mayores que las de tomografía. Los angiógrafos tienen monitores de buena calidad y alta resolución también. Todo lo que es para radiología convencional, para diagnóstico de radiología convencional, se utilizan monitores, generalmente es un monitor, es una computadora única que tiene una tarjeta gráfica que da la posibilidad de conectar más de 2 monitores, siempre son 2 monitores paraditos, ¿tá? En radiología convencional, con un tercer monitor, que es el monitor de la computadora, blanco y negro. Estos 2 que yo les digo paraditos de grado médico son monocromáticos, y hay un tercero que es a color, común y corriente, para poder hacer las cosas de la misma computadora en la que se utiliza para visualizar. Porque todo, obviamente las computadoras están conectadas a una tarjeta gráfica, que vamos a ver que es muy importante en ese sentido, porque le da determinadas parámetros de datos al monitor para que sea lo más real posible la imagen que está mostrando. Bien. Otro de los parámetros que se toma en cuenta es la JND, o la justa diferencia o notable, o así, de la traducción en inglés, ¿tá? Que básicamente es un parámetro definido por la norma DICOM. El que no sabe, DICOM es el sistema o es la normativa en el cual están todos los parámetros que tendrían que tener todas aquellas modalidades, impresoras, visualizadores, lo que sea, que manejen imágenes médicas, hasta, por ejemplo, las unidades extraíbles, hasta cómo tiene que ser una compatera para grabar un disco que vaya a grabar imágenes médicas. Todo eso es donde podemos encontrar las normas ICON, que después eso vamos a ver en el semestre que viene. ¿Ah? Y las JND son básicamente la diferencia de luminancia más pequeña que el ojo humano promedio puede medir en ciertas condiciones de visualización y niveles de iluminación. ¿Tá? Se busca que el médico o el que visualice el monitor logre visualizar hasta la menor diferencia posible. ¿Tá? Y las curvas de JND son curvas de corrección, curvas que las tienen que tener los monitores para corregir la imagen que está mostrando al ojo humano. ¿Ah? Para que logre el ojo humano determinar las diferencias de estructuras. Si no, no la puede determinar, porque ya el ojo humano por sí solo es muy escueto, es muy bueno viendo contrastes, pero es muy escueto viendo niveles de grises. Entonces tenemos que llevarlo al ojo humano para que éste lo pueda visualizar. Y como algo fundamental que debe cumplir los monitores es que tengan una cantidad de luz determinada que emita este monitor. Por lo menos 200 candelas por metro cuadrados. En los CRT la máxima es de 400, y en los LCD o LED máxima de 1000 candelas por metro cuadrado aproximadamente. ¿Está?
Ya le hablé de DICOM, no les voy a aburrir con todo esto que dice acá. Y lo que sí vamos a hablar es sobre las curvas gamma o curvas de corrección de los monitores. ¿Está? Como le dije, las JNE son tablas de corrección. Tablas de corrección para que la imagen se pueda visualizar de manera correcta. Las curvas gamma justamente son las curvas resultantes de esta curva de corrección. Básicamente, la corrección gamma se corresponde a la sensación de contraste de una imagen, y decimos sensación porque es algo inherente a la imagen y no a los dispositivos que la registran, a los dispositivos que la producen o a la luminosidad del entorno donde se está viendo esta imagen. Por esta razón, una misma imagen se ve de manera distinta dependiendo del monitor o del sistema que se esté reproduciendo, así como la luminosidad del entorno. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo ver la misma imagen en un monitor X que en un monitor Y. ¿Tá? Es decir, dos monitores van a tener diferentes formas de visualizar las imágenes. ¿Tá? Porque por sí solo ya viene con determinados parámetros de visualización este monitor. Pero lo que vamos a hacer es corregir estos parámetros para llevar esa imagen a algo que sea correctamente visible y que sea homogéneo, para que esta imagen, si la llevamos a otro monitor, también la veamos de la misma manera. ¿Tá? Una misma imagen, puede aparecer blanquecina o lavada en un sistema, mientras que en otro puede aparecer muy contrastada y oscura. ¿Tá? Todo debido a la corrección gamma que se le puede aplicar. ¿Tá? Entonces, aunque cada sistema lleva intrínseco su propia corrección gamma, es importante entender cómo funciona la corrección gamma, y para entender esto hay que tener en cuenta tres conceptos fundamentales: lo que es lineal, logarítmico y rango dinámico. ¿Tá? Pero yo me estoy quedando sin voz. ¿Tá? El rango dinámico, vamos a entenderlo de esta manera. El rango dinámico de una imagen sería la escala que hay entre la máxima luminosidad y el valor más oscuro. ¿Tá? Si aplicamos esto al mundo real, el rango dinámico se situaría, por ejemplo, entre el valor de una superficie opaca, negra, que no refleja luz, y el valor máximo de luminosidad posible, que sería, por supuesto, el sol. ¿Tá? Por lo tanto, el rango dinámico de la realidad, aunque el concepto suene un poco abstracto, es increíblemente amplio y casi inconmensurable. ¿Tá? Pero como esto no es nada útil a efectos prácticos, de este inmenso rango dinámico solo vamos a tomar una pequeña fracción, la fracción de valores con la que el ojo humano trabaja. ¿Tá? Que sería lo que el humano percibe, la percepción humana. ¿Tá? El rango dinámico del ojo humano es amplio, pero no tanto. Más o Profesor, menos, sí, perdón que te interrumpa, sí, pero dentro de todo lo que dijiste sí, ahora, con los monitores y todo eso, sí. eh, vos, por ejemplo, en cuanto a las diferencias, o sea, de colores y eso que se fueron dando a medida que fue avanzando el tiempo los monitores, o sea, que al principio eran como blanco y negro y después con colores. O sea, todo eso está como medio emparentado en cuanto a lo que era antes. Perdón si capaz confundo o algo, pero em, a lo que era antes, digamos, monocromático o cromático, o ¿cómo es? O ortocromático. ¿Es eso? ¿Tiene algo que ver con eso? No. Es que no sé a lo que te estás refiriendo. Por ejemplo, Monocromático, ortocromático, ¿de qué? vos tenés, ¿no? Diferentes escalas de luz. O sea, diferentes representaciones de grises.
que van a aparecer a color, no sé, no entendí mucho, la verdad. Los monitores no entendí. No sé, a ver, vamos a entendernos. Los monitores, todos los monitores y lo que vos estás acostumbrado son a color. ¿Tá? Sí, Y no queda otra que abordar los monitores de manera de como son, a color, para poder mm, entender lo básico que es en blanco y negro. Nosotros necesitamos que las imágenes estén bien expresadas en el rango de los grises, que no es color para nosotros. ¿Cómo te puedo explicar? Es monocromático. En un monitor, monocromático es dar más luz o menos luz. Es eso nada más. Los o sea, más, monitores comunes, claro, los monitores comunes sí tienen color, pero es porque tienen un filtrado de la luz blanca, ¿tá? Para que se emita luz de un determinado rango, rojo, verde, lo que sea, o la combinación de ellos para dar un píxel de un determinado color. En la imagen médica, nosotros lo que necesitamos es que se vean los matices de gris, mayor o menor iluminación, mayor o menor luminosidad en un monitor. sí. Ya si te vamos a los conceptos de ortocromático, pancromático, lo que sea, eso ya no es de esto. Claro, no es de No es de esto. vista. Eh, no sé si no sé si te saqué la duda. Sí, sí, profesor. Yo lo que pasa es que como, viste, está bien. O sea, vi la gráfica esta de la curva A gamma ver, del monitor. lo único que vos tenés que entender de estos, de lo que hablamos hasta ahora de monitores, es cómo es que genera la imagen. No importa la combinación de colores o demás. Vos tenés que entender que cómo es que funciona un monitor LED o LCD, ¿tá? Funciona como funcionaban antes los monitores CRT, ¿tá? Y ahora lo que tenés que entender es lo que se toma en cuenta para que unos monitor de estos tipos que vimos anteriormente sean de grado médico. Por ejemplo, lo que vimos hasta ahora, que son la resolución, el tamaño, obviamente, la resolución que deben tener, la cantidad de luz que mandan, es decir, la cantidad de luz que son capaces de emitir, ¿ah? Los ajustes que deben tener, es decir, qué ajuste previo, porque viene, a ver, cada monitor cuando lo compramos viene con un ajuste primitivo, ¿ah? Propio del fabricante, ¿ah? Para brindarte una determinada calidad de imagen. ¿Qué pasa? Nosotros eso lo tenemos que llevar a la imagen médica, para que los grises, la diferencia entre los grises, sea apreciable, porque el ojo humano no es tan bueno en ese sentido. Entonces tenemos que ajustar al ojo humano. ¿Cómo lo ajustamos? Utilizando tablas de corrección. Previo a esa tabla de corrección, tenemos que entender que tenemos seteos de fábrica de esos monitores que le decimos curvas gamma, ¿tá? Que son seteos de niveles de contraste y de cantidad de luz en función a lo que se quiere ver. Pero para llevarlo, para llevarlo a la vista humana, nosotros tenemos que aplicarle correcciones, como te dije. Estas JND dan como resultado, estas tablas de corrección dan como resultado curvas de corrección. Y esas curvas de corrección lo haces mediante el filtro de contraste. Las curvas de corrección son curvas y tablas o parámetros que, por ejemplo, están en la tarjeta gráfica, en la cual está conectado el monitor. ¿Tá? Entonces, la tarjeta gráfica aplica determinados procesos para corregir la imagen y que vos la veas de tal manera. ¿Ah? Si nosotros, a ver si hay algunos que juegan algún jueguito por ahí y que tienen una computadora gamer, nosotros, los que tenemos computadoras gamer, por ejemplo, podemos hacer correcciones en la tarjeta gráfica, de la curva gamma, ¿tá? Para que la imagen se vea del juego que nos queremos jugar, se vea mejor o peor.
obviamente, si nosotros exigimos más esa tarjeta gráfica, va a pedir más parámetros de la computadora y más cosas de la computadora y la imagen podemos verla muy linda, pero trancado el juego, no. Esto es así. Si tenemos un monitor X que viene de fábrica con determinado seteo, nosotros para que el ojo humano pueda ver las diferencias mínimas en la imagen, tenemos que hacer correcciones para que esté acorde. ¿Está? De eso se trata la curva gamma. De eso se trata la JND. Ahora, son correcciones para que se vean las escalas de grises de manera correcta. Si no tenemos estas correcciones, la escala de grises no es más escalonada, es muy abrupta. Es como, es, es como recta, ¿no? Te Claro, da una. es el rango dinámico, es lo que quiero ondar ahora, que justamente estábamos leyendo de a poquito, yo se los leo a esto porque está bueno, yo se lo anoto cosa por cosa porque es muy difícil. Entonces yo, esta introducción previa, nos hace entender bien qué es el rango dinámico, porque no es lo mismo el mundo real, como le estoy diciendo, en donde lo oscuro oscuro es aquello que no refleja luz, porque estamos hablando de que nosotros vemos gracias a que las cosas se reflejan o emiten luz. Yo miro la Sí, computadora que estoy mirando porque ella emite luz. O si no, el resto de las cosas las veo porque refleja. Si yo acá cierro todo y apago las luces, las cosas no las veo porque no reflejan la luz. Entonces, nosotros tenemos que entender, una cosa es el mundo real, que es lo negro, negro, opaco, que no refleja la luz, hasta lo máximo, que es el sol, que es la mayor luminosidad que podemos encontrar en la vida. Ahora, eso ahora lo pasamos a lo que nosotros vemos. La percepción humana es muy poquito, de la totalidad, solamente percibimos del mundo real el 1%. ¿Ah? A eso es lo que vamos. Después el resto todo súper blanco. No sé si voy en buen camino. ¿Entendés, Karen? sí, entiendo. Es grises. Acá yo lo que quiero ver es la diferenciación entre blancos y negros. Sí, La buena diferenciación. No me importan los colores. está. Si vamos al caso del blanco y el negro es un color. Pero vamos a sacarnos de la cabeza eso y vamos a entenderlo como que blanco es luz. Negro no hay luz. Bien, En en un monitor es eso. ¿Tenemos bien, luminosidad o no tenemos luminosidad? ¿Ah? bien. Entonces, como le decía, el ojo humano tiene un rango dinámico amplio, unas 4 veces más que el mejor negativo, pero eh, básicamente eh, vemos el 1% de lo real. Ese 1% es todo aquello que refleja la luz. El otro 90% eh, no lo vemos, a no ser que se refleje como un espejo, pero en realidad no lo vamos a ver. ¿Tá? Es demasiada luz para el ojo humano. Entonces, básicamente, ¿tá? Tenemos un 1%, ¿tá? ¿tá? De cosas que reflejan la luz y todo el resto, eh, a ver, pongámoslo del 1 al 100. El 1% es aquello que son en aquello que va del negro negro, que no refleja la luz, hasta aquello que empieza a reflejar un poco de luz, ¿tá? Es el 1%. Después tenemos un 90%, digamos, con un 89% de superficies que reflejan la luz, y hay un 10% que simplemente no podemos diferenciar, no podemos sacar diferencia en ninguna porque emite luz o son básicamente es el sol. ¿Tá? El ojo humano se mueve entre ese 1 y 89 o 90%. ¿Tá? Después el otro 10% no lo percibe. ¿Tá? Porque ya es demasiado blanco. Eh, entonces, ¿qué pasa con la respuesta del ojo?
Vieron que, si te estoy diciendo que solamente se maneja, vienen de aquello que apenas refleja luz hasta lo que empieza a reflejar luz, que es el 1%, después hay un 89% restante, que son cosas que reflejan luz o que dan luz propia, ¿tá? Y por encima hay un 10% que no lo vamos a ver porque la respuesta del ojo no es lineal, ¿está? A medida que aumenta la luminosidad, la percepción de tal luminosidad no, por parte del ojo no es proporcional. A eso me refiero. No es lineal. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que tenga una percepción lineal de los cambios. Que el ojo pueda percibir de forma lineal los cambios. Entonces, vamos al otro concepto, que es la respuesta logarítmica. Bueno, los negativos de cine, el de fotografía, tienen también una respuesta del tipo logarítmica, similar al ojo humano, ¿está? No lineal. Mientras más se expone a la luz, la emulsión, más se oscurece. Pero no de forma proporcional, pues tiene un tope máximo que está determinado por la densidad que puede brindar el negativo o la película, como vimos en película pantalla. Asimismo, la respuesta de un monitor CRT es también logarítmica. ¿Ah? En concreto, el rayo de electrones que golpea a los fósforos no tienen una relación lineal con el voltaje que se le aplica. Aumenta su intensidad de forma logarítmica y de esta manera no lineal aumenta o disminuye el contraste y la luminosidad de la imagen que produce o que reproduce. Esa relación entre el voltaje aplicado y la respuesta de luminancia, o la relación entre la emulsión química y su respuesta a la luz, como pasa en una película fotográfica, debe ser cuantificada y, si es necesario, corregida para poder determinar cuál es el aspecto de la imagen resultante. Es decir, nosotros tenemos que llevar a esa escala logarítmica a algo lo más lineal posible. ¿Está? Claro, Es aquí, es como, perdón, dígame. como que te diera una imagen en crudo, digamos, te da una imagen, la imagen que te da o cuando se refleja, o sea, cuando se refleja la imagen en el monitor de esa determinada cantidad de luces, te da una imagen en crudo, ¿no? Las imágenes por sí solas de los monitores sin corrección son imágenes en crudo, sí, son imágenes sin corrección. Tienen un determinado contraste, una determinada densidad. Podemos ver, es decir, un monitor de una computadora te está dando una imagen en crudo. Claro. Y Cualquier monitor. esa imagen en crudo, digamos, siempre es como que tiene una alta gama de grises, o sea, ¿no? Es Tiene una como que, determinada gama de grises. Siempre tiene una determinada gama de grises porque está determinado por la matriz que brinda ese monitor. entonces ahí es cuando vos tenés que modificarlo. Yo lo que tengo que hacer es correcciones para que, por ejemplo, generar diferencias entre las estructuras, contrastes en las estructuras. De Claro, eso se trata, mejorar el contraste en cierta forma, porque es lo que mejor percibe el ojo, los contrastes. claro. Vos dentro de lo que, o sea, de las opciones que tenés, tenés el brillo, ¿no? ¿No? ¿Cómo era lo otro? Eh, ah, eh, tenés el filtro de contraste y me falta una. Y la latitud, ¿no? Esas tres, que son para Bien, corregir todo sí, eso, o sea, todos esos datos en crudo que te da analógicamente o sea, el sí, proceso. pero acá fundamentalmente lo que vamos a cambiar es el contraste. Claro, Con esto lo que fundamentalmente hacemos es cambiamos el contraste. claro. Entonces, si definimos lo que es gamma, gamma básicamente es un valor numérico que aporta la valiosa información para saber cuánto se oscurece o brillará una imagen al ser reproducida por un dispositivo. ¿Tá? Es un valor intrínseco que afecta a todas las imágenes que reproducen y por lo tanto modifican su luminosidad. Sí, pero terminan cambiando el contraste de la imagen. ¿Ah?
Y por eso les dije, es necesario una corrección gamma que evite la alteración de la visualización de las imágenes y que equilibre dispositivos con distinta gama. ¿Ya? Es algo esencial, por ejemplo, si varias personas están trabajando sobre la misma imagen en equipos distintos, y aquí la cosa se complica un poco más porque en realidad tenemos que hablar de 3 gamas diferentes. ¿Está? La gama nativa, que es la gama del monitor, la corrección gamma y la gama resultante. ¿Está? La gama del monitor, la gama nativa, es el valor numérico que eleva el valor de los píxeles de la imagen y transforma la luminosidad de la imagen. Es intrínseco a cada dispositivo debido al comportamiento de sus componentes, es invariable y debe ser proporcionada por cada fabricante. Es decir, el monitor viene con esta gama, con estos parámetros de contraste, de luminosidad, como ustedes lo quieran ver, sí, pero hasta ahora si yo no le hago la corrección gamma, no sirve para el grado médico. ¿Está? La corrección gamma es el valor numérico con el cual se debe compensar la gama nativa para mostrar la imagen inalterada, original, que se debe ver. ¿Está? Y básicamente la resultante es justamente el valor resultante de esta corrección con la gama del monitor. ¿Está? Es el valor que se obtiene de compensar la gama del monitor con la corrección gamma, se obtiene dividiendo la gama del monitor, ¿tá? El valor numérico del monitor por el valor numérico correspondiente a la corrección que le vamos a aplicar a ese monitor. Aunque en teoría, para no alterar la imagen, su valor debería ser de 1, se suele intentar que dé un valor de 1,1 o 1,2 aproximadamente, así la imagen se percibe un poco más oscura y contrastada, lo cual se suele preferir. Igualmente les digo, casi técnicamente la corrección resultante o la gama resultante nunca llega a 1, porque 1 sería lo real. 1 sería el mundo real. Y nunca el monitor te va a mostrar lo real. Lo real que se puede obtener solamente se obtenía con la película pantalla. No había ningún intermediario, casi, excepto por la pantalla intensificadora. Pero era lo más real que teníamos. Después, el resto tiene mucha corrección, ¿ya? Y casi nunca llega al valor de 1. Entonces, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es el entorno en el cual se visualizan estas imágenes. Lo mejor, por ejemplo, para imágenes médicas es que se visualice en un entorno oscuro, que solo el monitor esté prendido y que la habitación donde estemos esté a baja luz o a oscuras. Lo más preferentemente. ¿Tá? Y acá tenemos una corrección, digamos, una imagen cualquiera, ¿tá? Una corrección de 1,8 o 2,2, y como ven que cambia la luminosidad de la imagen y el contraste de la misma. ¿Tá? Entonces, si vamos, por ejemplo, a la práctica, si un monitor CRT tiene una gama que va de 2,5, ¿tá? Y no sé, la gráfica tiene un valor de corrección de 2,2, por lo tanto la gama resultante sería 2,5 sobre 2,2. ¿Está? ¿Cuál es el valor resultante? 1,1. ¿Está? Justo la necesaria para un entorno de visualización en penumbra. Ya para los negativos de película y eso es diferente. Pero se hace simplemente eso. Si tenemos un valor X inicial de gamma del monitor, simplemente lo dividimos con el de corrección gamma y el valor que nos tiene que dar siempre es lo más cercano a 1 posible. Y si vamos a esta gráfica, la imagen real siempre va a ser lineal.
Como le dije, el mundo real es lineal. Lo que pasa es que nuestra percepción no es lineal, es logarítmica. Y nosotros queremos es que los monitores nos den una imagen lo más lineal posible. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos la corrección a tal punto que la resultante que nos está mostrando es lo más cercano a lo lineal posible. ¿Está? ¿Vieron la resultante? Corrección gamma, gamma al monitor, resultante. ¿Entendieron? Sí, te va a dar como una imagen más oscurita, digamos, no tan brillosa. No, en realidad nos mejora la luminosidad, nos da más contraste, no nos deja tanta luz, es como decir, más oscurita, pero tampoco es negra. ¿Ah? Lo que sí es que No, mejora mucho el contraste que nos brinda. ¿Ah? sí, Entonces, a esto, la respuesta entonces no es lineal del ojo, es logarítmica y cuanto mayor es el factor gamma resultante, ¿ah? Menos pronunciada será la pendiente de la curva y mayor es el oscurecimiento. Menor contraste presentará la imagen. Y menor contraste presentará la imagen. ¿Tá? Contrario sería si el factor de gamma es menor. ¿Ah? Ah, Dios mío. ¿Ah? Entonces miren acá la gráfica para que les quede más claro. Esta gráfica siempre va, así que sepanla de memoria. ¿Ah? Esta es la lineal de la vida real. Vieron que cuanto menor es mi gama resultante, más cercana a lo lineal es, ¿tá? Y menos pendiente tiene. Vieron que esta es como que tiene más caída y esta cada vez menos caída y esta es más lineal. Cuanto más caída tenemos, ¿tá? eh, cuanto mayor es el factor gamma, menos pronunciada la pendiente, mayor es el oscurecimiento y menor es el contraste. Entonces nosotros queremos siempre es buscar un oscurecimiento, una cantidad de luz y un contraste adecuado, lo más cercano a lo lineal posible. ¿Ah? claro, lo que vas modificando ahí es la latitud. Sí, pero ¿a qué le llama latitud? Eh, Porque una cosa es la latitud de exposición que vos estás hablando y que capaz que vos leíste en las presentaciones anteriores, sí, que estábamos hablando de curva característica, estábamos hablando de latitud de exposición de una película radiográfica y acá estamos hablando de monitores, que no tienen nada que ver acá. bueno, está, perdón. No pasa nada. Vos podés equivocarte todas las veces que vos quieras. Lo importante es que te equivoques justamente para poder aprender lo que es lo que tenés que aprender. ¿Ah? Bien. Seguimos. Bueno, esto no. Bien. GSF. ¿Qué es la GCF? Y bueno, la GCF es la curva que la normativa de ICON nos dispone que utilicemos en el caso de que queramos hacer una corrección de un monitor determinado. ¿Está? Es la curva gamma de corrección para monitores de grado médico. Si es la corrección gamma correcta que se tiene que utilizar en todos los monitores de grado médico. ¿Está? Y está en la normativa de ICO. Aquí tenemos el ejemplo. Vieron como que acá tenemos una escala de grises que se pierde un poquito en estos valores y en estos valores. ¿Tá? Acá como quien dice no hay mucha diferencia y acá tampoco y acá sí con la GCF notamos diferencia. Bueno, eso es lo que pasa con la corrección correspondiente. ¿Tá? Que tiene que ser la GCF. Uy. Bien, pero me voy a salir. Otra de las cosas que toman en cuenta las curvas gamma para la corrección son las LUT, ¿tá? Son otras tablas de compensación que se utilizan para aún mejorar la gama resultante, ¿tá? Son básicamente parámetros que ya están establecidos, por ejemplo, en la tarjeta gráfica de la computadora donde
está visualizando son en la gráfica o en el mismo monitor muchas veces. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ya con una placa, ¿cuál sería la imagen nativa sin con la gama nativa? ¿Tá? Si utilizamos una imagen y la miramos, la visualizamos sin la corrección gamma, por ejemplo, en una mamografía la veríamos así. Y esto está genial porque vemos bien cómo se notaría una imagen que es una mamografía. Vemos un poquito, vemos un poco de glándula, vemos que tiene algo mucho más denso acá, pero no lo vemos en detalle. Ahora, con la curva Dicon, con la curva GCDF, ahí la corrección correspondiente, vemos toda la trama, toda la glándula mamaria, vemos el pectoral bien, que es una correcta mamografía esta, y vemos hasta dónde está implícito esta papa mamaria, vamos a decirlo así, pobrecita, que está agarrando el pectoral, que bueno, todo esto vamos a tener que sacar. ¿Vieron la diferencia, no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la hora de determinar un monitor de grado médico es la relación de contraste, que es la clásica relación que nosotros ya sabemos, que es la diferencia entre los diferentes niveles de mínima y máxima luminancia que tiene, por ejemplo, en los monitores. Es la diferencia entre el grado de luminancia entre los blancos y de los negros, y podemos diferenciarlo en los monitores de contraste estático y contraste dinámico. Contraste estático, diferencia máxima que se puede lograr de blanco y negro en un mismo momento de tiempo, en una misma imagen mostrada en el monitor. Y contraste dinámico es el estático, pero que, que puede variar en un determinado momento. Es decir, en un rango más amplio en el tiempo. Y depende de las condiciones del ambiente, como la luz que se refleja en el monitor o el ángulo de visualización. Y eso es muy importante, el ángulo que puede brindar ese monitor de visualización. Otro parámetro a considerar son, por ejemplo, aparte del ángulo de visualización que les acabo de decir, es que se debe, y que es importante, porque el ángulo de visualización se debe mantener de manera lo más homogénea posible, viéndolo en el eje horizontal como en el eje vertical del monitor. También hay que ver la luminancia máxima que los de grado médico deben brindar, como por ejemplo de hasta 1000 candelas por metro cuadrado. Que en comparación de un monitor estándar son de 280, para que se den cuenta. Relación de contraste de 301 hasta 1001, cuanto más mejor. Y monitores que por lo menos sean de 10 hasta 12 bits de escala de grises. Consistencia en la imagen, no debe haber cambios a lo largo en el tiempo. Si los monitores estándar, por ejemplo, la luminancia decae con los años, se van gastando, se van degradando, así sea una lámpara halógena como los LED, tienen su vida útil. Y uniformidad en la imagen que brinda, que no puede variar de hasta 5 a 10% en los de grado médico, que en los monitores estándar son del 25 al 30, para que se den cuenta la diferencia. Debe cumplir con todas las normas de seguridad. Obviamente estos monitores pueden estar en lugares mucho más delicados, CTI, bloque quirúrgico. Tienen que haber controles de calidad periódicos que obviamente no se hacen, pero bueno, está pautado que se hagan por lo menos como un máximo de 3 meses. Y bueno, nada, eso. Y listo. Dudas, chicos, dudas. Siendo las 14:46, creo que este fue el teórico que más nos demoramos, pero por lo menos lo terminamos, que eso es importante. Por el momento no, muchas gracias, profesor. Karen, me encantó. Karen, gracias. Creo que fuiste la única en la que casi hablé más de, 10 minutos en un teórico desde hace tiempo.
Gracias por estar, Karen. Por favor, seguí así, metele, porque se hace mucho más entretenido esto. Si no, yo soy un mero lorito que repite, habla y gasta garganta. Luego, por suerte, tengo un mate. No tengo ni un Yadia Morales que me mande un mate por la computadora. Que por suerte ella le veo la cara y el resto de cobardes no ponen una a Abigail Gómez pone la foto del gato. Nadie muestra la cara para que no tengan miedo de que después, más adelante, nos encontremos en los lugares de trabajo, que eso me ha pasado hasta el día de hoy. Desde el 2013 estoy dando SPI, así que imagínense. Eh, yo no tengo problema, en realidad no soy mucho de, no sé, Hola, hola Karen.